Muy buenos días, espero se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. Seguimos compartiendo su palabra en este espacio. Vamos a hacer oración para que Dios nos permita estar en su presencia, conocer, comprender, para que, y con esto de estar en su presencia me refiero a comprender la palabra que nos está diciendo, para que estemos en la misma sintonía prácticamente. Así que vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia. Gracias por un día y una semana más. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos has, eh, en todo lo que nos has ayudado, lo que nos has brindado. Te damos muchas gracias. Te pido que nos lleves al arrepentimiento de nuestros pecados, a que nos enseñes a tener esa mentalidad, esa reflexión, ese proceso de arrepentimiento, que sea real. Te pido que nos ayudes a llegar a eso, que nos enseñes a honrarte en todo momento, incluso cuando trabajamos, que sea todo lo que hagamos como si fuese para ti, y que estemos bien el día de hoy, tengamos nuestra mente despejada, que podamos aprender, que podamos aplicarlo y podamos enseñar a otras personas lo que estamos aprendiendo. Te damos gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Mateo capítulo 22, capítulo 6, perdón. Mateo capítulo 6 y versículo 22, ahora sí. Mateo 6:22. Y dice de la siguiente manera: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, aquí lo que estamos viendo, lo que estamos trabajando para empezar, es: debemos de tener cuidado con lo que vemos. No se trata de ver cualquier cosa porque esté de moda, porque está bien, porque nos puede parecer entretenido o al resto de personas que están en el mundo les parezca entretenido esto. No se trata de ese tipo de cuestión, se trata de ver solo lo que nos edifique, porque por más que tengamos en cuenta, eh, no sé, este tipo de contenidos que no son adecuados, por ejemplo, para los más pequeños o los adolescentes incluso, ya sea contenido donde se muestre explícitamente que hacen daño a otras personas, donde las series o películas que acaban con la vida de las personas también, contenido subido de tono. Todo esto de alguna manera nos empieza a repercutir. Y a lo mejor podemos pensar que, eh, no sé, el contenido que estamos abordando no nos hace daño al principio, nos parece normal, se nos olvida y seguimos con nuestra vida adelante, pero sí hay una especie de influencia que puede llegar a quedarse en este tipo de cuestiones. Hay pastores, por ejemplo, que señalan que ver contenido para adultos empieza a generar una pues especie de adicción, y psicológicamente hablando es cierto, porque eh, de alguna manera lo que en nuestro cerebro ocasiona que tengamos satisfacción, lo podemos llegar a vincular a este tipo de cuestiones. Y entonces hay personas, por ejemplo, que llegan con problemas, que llegan con estrés o con cansancio del trabajo, y
no sé, empiezan a recurrir a este tipo de contenidos para poder eh, tener una pequeña dosis de dopamina o de eso que alimenta nuestra recompensa, ¿cómo se puede decir? Nuestro sentir de cuando obtenemos una recompensa. Cuando nosotros, por ejemplo, ganamos algo en un sorteo, nos genera una especie de bienestar, una especie de beneficio, de satisfacción, una especie de que pues algo está bien. Entonces, imaginemos esto en cuestiones, no sé, lo pueden usar incluso hasta la parte terapéutica, o sea, se quieren intentar dar terapia o beneficio, satisfacción con este tipo de cosas que están viendo, y no se trata tampoco de hacer ese tipo de cuestiones. Se trata más bien de tener eh, pues una regulación sobre lo que estamos mirando, porque repito, tarde o temprano empezamos a tener consecuencias de las situaciones, y pues eso la verdad no nos genera nada bueno. Entonces a lo que queremos es pues estar en la mejor disposición. Y sí, hay veces, eh, no solo se puede corroborar en cuestiones de internet, que nos vamos enajenando de las situaciones, enajenando de lo que vemos. No tenemos que recurrir necesariamente a estudios, porque eso lo hemos llevado a practicar toda nuestra vida, en el sentido de que desde los niños, o sea, desde que somos niños, empezamos a repetir todo lo que estamos viendo, todos los ejemplos de las cosas que pues, nos ponemos a mirar, las empezamos a repetir, empezamos a duplicar patrones de conducta, empezamos a hacer como nos han tratado, o como lo hemos visto, o como hemos tenido pues la experiencia de estar con otras personas. Por eso siempre se absorbe o se intuye, se interioriza más bien una, pues una parte psicológica de las personas, porque con quienes nos estamos juntando, con quienes nos estamos, con quienes estamos recurriendo, o con quienes tenemos convivencias, como vamos desarrollando patrones de conducta similares, con tal de estar pues en la misma sintonía, por así decirlo. Entonces, debemos de tener cuidado con todo lo que se ve, con todo lo que nuestros ojos están percibiendo, porque muchas veces vamos a caer en diferentes tipos de cuestiones. Y también hay diferentes cuestiones en el sentido de que hay personas que quieren imitar todo lo que están mirando, como habíamos dicho, pero si están mirando cosas de tipo desviación, por ejemplo, el contenido erótico lo que ofrece es un tipo de cuestión de la sexualidad irreal, en donde pues las cosas no son de la misma manera como pues la realidad la está o lo manifiesta. Y entonces las personas empiezan a tener, pues, ¿cómo se puede decir? Se desilusionan, porque se apegan a cuestiones pues que son irreales, en situaciones de la conducta, de que ven, no sé, el vincularse para tener pues este tipo de relaciones, lo ven como si fuera sencillo, pero pues hay procesos, hay pasos, hay momentos, y hay personas, obviamente. Entonces, todo esto lo asumen con facilidad, pero pues resulta que tiene que ser de una manera distinta. Y
¿Qué más? Bueno, pues vamos al 24. Señala, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay que recordar que la palabra lo señala justamente, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No se trata de estar, por ejemplo, no sé, no tenemos necesariamente que estar sin recursos, no tenemos que estar esperando a que nos caigan las cosas, a estar con lo mínimo. Tenemos que estar contentos conforme a la situación, pero no tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Entonces, hay veces que por más que realicemos, no es el momento, Dios señala que no es el momento adecuado, no es su voluntad ese trabajo, no es su voluntad que estés con, no sé, con algún bien o beneficio, todavía no, tal vez sea así, pero en otro momento. Pero a lo que vamos es que eh, nosotros no debemos de estar amando el dinero. Y precisamente estaba escuchando testimonio de unas personas que se salieron de la iglesia en la que estaban por cuestiones económicas. Y entonces me comentan la situación, cuestiones económicas. eh, Obviamente se tiene que transparentar todo en un lugar, en una iglesia, pero cuando hay, no sé, un servidor, por ejemplo, detecta en algunas congregaciones que incluso cuentan con las características que tiene una secta, y la gente no sale por ese tipo de situaciones, sino más bien por el dinero. Y sí, uno tiene que cuidar sus ingresos, pero que sea el centro de mi fe, el dinero, no lo hace tampoco válido. Una persona tiene que estar en un lugar siempre y cuando se profese, se desarrolle la sana doctrina y no por cuestiones económicas o monetarias. Que no sea ese el centro, que no sea eso. Y obviamente viene todo unido, porque si nosotros estamos en un lugar donde no se predica la sana doctrina, entonces eh, esperamos que quien esté predicando, quien esté al frente pueda pues cometer cualquier tipo de situación, incluso este tipo de enriquecimiento de las personas que se congregan, bueno, a través de las personas que se congregan, y pues quien esté a cargo. Y hay que recordar eh, también en este tipo de situaciones, y complementando con el ejemplo que acabo de mencionar, una iglesia no es una sola persona, no es una sola persona el dueño, el que administra, el que decide, el que define. Tiene que haber un consejo de ancianos, y no me refiero necesariamente en primer punto a que sean ancianos conforme a la edad, me refiero a en la parte espiritual, que tengan el conocimiento, que tengan la, pues que sean irreprensibles, que no tengan situaciones por las cuales pudieran pues reconocerles o exhortarles o no sé, regañarles incluso. Bueno, pero entonces una iglesia no es una persona, una iglesia no tiene, no tiene que estar sujeta a un solo pastor, tiene que haber eh, pues un consejo donde la gente decida, obviamente todo pegado a lo bíblico, y no nos referimos tampoco a ancianos que estén ahí diciendo que soñaron esto, que soñaron aquello, que Dios les dijo.
porque también en este ejemplo que mencioné, si tienen un consejo más que iglesias, negocio familiar, y señalan que pues yo soñé, que yo vi, que Dios me dijo, que Dios me habló, cuando pues ese tipo de situaciones sabemos que si Dios las puede hacer, eh, no creemos que sea todo el tiempo como les hablan a estas personas que dicen que Dios les habla. Eh, Cada 3 días, cada semana, hay profetas bíblicos que les habló Dios pocas veces, 2, 3 veces en la vida. Y estas personas que dicen que cada semana, y además, si todo viene en la palabra, ¿por qué añadirle más? ¿Por qué no simplemente leer la palabra y quedarnos con eso? Y si Dios me dice o me manda, como ellos, información, y sé que es de Dios, pues qué vergüenza me daría, porque eso quiere decir que no estoy leyendo la palabra de la manera que se debe. Entonces, evitemos el amor al dinero. Tenemos que trabajar, tenemos que aspirar a un mejor puesto, un mejor cargo, un mejor sueldo. Tenemos que seguir estudiando para aprender. No nos quedemos con esas visiones que nos hacen creer algunos líderes, eh, pues hasta de sectas incluso, en el que si el mundo se va a acabar pronto hay que despojarnos de todo, si el mundo se va a acabar pronto, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué nos preparamos? Tenemos que seguir estudiando, no necesariamente tiene que ser una carrera, puede ser un oficio, un aprendizaje, un curso, tiene que seguirse preparando la gente, porque todo esto, que estas posibilidades Dios las coloca para que podamos darle gloria. Entonces, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Entonces, una cosa es, como lo habíamos mencionado, no afanarnos, y otra cosa es no trabajar. Tampoco tenemos que tomar ese tipo de posturas. Tenemos que decir, bueno, pues sí, si Dios proveerá, pues entonces que nos dé provisión, estar esperando que nos caigan las cosas de repente. En una de esas Dios es tan misericordioso que nos ayuda, que nos vaya bien en ese tipo de cuestiones. En otras es tan misericordioso que no sucede nada, y eso nos impulsa a trabajar, a buscar, a seguir mejorando. Pero no se trata de quedarnos estáticos, se trata de priorizar el servicio que estamos realizando a Dios. No dice no hagan nada, lo que está diciendo es, como lo señala su palabra, que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura, no diciendo que las cosas nos van a caer de repente, más bien que no nos hará falta nada. Es decir, si nosotros estamos enfocados sirviendo a Dios, si estamos trabajando para Dios, si estamos dándole gloria a Dios, nosotros seremos por parte de Dios, Dios nos otorgará esa facultad de hacer las cosas pues lo más transparentes posible. Es decir, no quiere señalar que las cosas aparezcan milagrosamente o que nos caiga algo de la nada, más bien se trata
de que nosotros, como estaremos llenos de la palabra de Dios, vamos a buscar las maneras en las que podemos hacer mejor las cosas para que nos pueda redituar incluso pues de una forma todavía mejor. Pero no nos referimos y no queremos decir que es por nosotros, más bien Dios pone eso en nosotros para que nos pongamos a trabajar de manera justa, nos ganemos el pan con el sudor de nuestra frente y hagamos las cosas de una manera adecuada. Entonces, no tenemos que afanarnos, obsesionarnos, a eso se refiere. No se refiere a que no trabajemos, más bien a que no sea nuestro tormento. ¿Qué va a pasar de nosotros? Porque si estamos sirviendo a Dios y tenemos fe en Dios, no, no nos faltará. Y entonces dice la palabra que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, que siempre se ha visto en las personas justificadas por Dios que Dios les está dando lo que necesitan y que no hay falta. Entonces, pues esto también de hecho nos enseña y nos da a entender que pues, no podemos, por ejemplo, afanarnos con nuestra estatura, con nuestro rostro. O sea, si bien hay cirugías y pues en primer lugar son muy costosas, en segundo lugar tenemos que aprender a aceptarnos como hemos sido. Eh, Intentar, sí, podemos cambiar lo que debamos cambiar, pero no afanarnos, que no sea nuestro centro, que no sea nuestra obsesión, que no sea nuestra vida el hecho de pues, querer cambiar en ese sentido. Entonces, de eso está hablando. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Y aquí viene. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra vez, señala no que nos van a aparecer del cielo, no que de repente van a caer, no necesariamente así, y es muy poco probable, no improbable, pero sí es poco probable que Dios mande así este tipo de bendiciones. Más bien se trata de que no nos estemos obsesionando, que no nos estemos empeñando por tener, por hacer, no sé, por ser, por la fama, la fortuna, no nos estemos empeñando por eso, porque nada nos va a faltar si estamos sirviendo a Dios. Si realmente estamos sirviendo a Dios, vamos a hacer todo lo posible dentro de nuestras fuerzas y Dios hará lo imposible. Nosotros tenemos que seguir orando, nosotros que no nos quedemos solamente en la cuestión de orar. Sí, tenemos que orar, es importantísimo, tenemos que orar en todo momento y sin cesar, pero no solamente se trata de hacer oración y esperar a que pasen las cosas. No se trata de hacer oración y esperar a que Dios mande nuestros conocimientos para un examen o que nos mande una llamada de que nos aceptaron en un trabajo que no hemos aplicado solicitud ni entrevista. Se trata de orar, como dije, para comunicarnos, para agradecer, para darle gloria a Dios. Y después para pedir lo que necesitamos, sabiendo que Dios ya sabe qué es lo que necesitamos, incluso mejor que nosotros, porque pensamos que queremos una cosa, queremos estar de alguna manera, y en realidad Dios sabe que si estaríamos así, nos alejamos de Él, o caemos en el pecado, o hacemos las cosas mal. Entonces Dios sabe lo que realmente necesitamos, Dios sabe lo que realmente nos hace falta, pero también nosotros tenemos que hacer lo posible.
Y pues aquí está la, pues, la sonada historia del hombre que se subió a su casa por una inundación, que el agua había subido muchos metros y se tuvo que subir a su casa y pues ya estaba en la azotea y empezó a orar para que Dios lo sacara de ahí. Y pues primero llegó, me parece, una, pues una embarcación, un yate, creo que era, y le dijo que se subiera al yate y dice, no, porque Dios me va a salvar, ahorita me salva, estoy seguro. Entonces se va al yate, luego le mandan un helicóptero para que se suba, súbete. Y dice la persona, no, Dios me va a salvar, yo estoy esperándolo a él. Y se va al helicóptero y luego mandan pues en una lanchita muy humilde, muy pobre, a una persona para que vaya por él y le dice, súbete. Y le dice, no, ahorita no me voy a subir porque Dios me está esperando. No, bueno, me va a salvar ahorita. Ahorita me quita de aquí. Y pues, por más que seguía orando, pasó después, eh, continuó la inundación, subió el nivel y pues acabó ahogándose. Y cuando fue a la presencia de Dios, porque Dios tuvo misericordia todavía de llevarlo a su presencia, y todavía el hombre le dice, oye, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no me salvaste cuando te lo pedí? Y dice, te mandé un yate, te mandé un helicóptero, te mandé una lanchita y no te subiste en ninguno. Entonces, no esperemos que las cosas caigan del cielo, no esperemos que las cosas eh, lleguen de repente o de la nada. Tenemos, en primer lugar, que aprovechar los medios que Dios nos pone. Tenemos que estar sumamente empapados con la palabra para saber si va a llevar algún bien cuando salga alguna oferta de trabajo, alguna oportunidad, alguna propuesta. Si es de Dios, tenemos que estar estudiados lo suficiente en la palabra y tenemos que hacer lo que en nuestras posibilidades se encuentre, porque Dios hará lo imposible también, pero debemos de estar en fe, en oración y reconociendo que es nuestro Dios y que pues por Él estamos bien, por Él estamos, de todo lo que es bueno en nuestra vida es gracias a Él, y lo que es malo es porque nosotros lo estamos causando. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por un día, por una semana más. Gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, a tu lado. Gracias por todo el conocimiento que nos estás brindando. Te damos gracias por tus milagros, las maravillas. Gracias por todas las oportunidades, aunque no las estemos aprovechando, que no las hayamos aprovechado. Te pido que nos ayudes a que haya nuevas oportunidades, a que las podamos aprovechar, a que sepamos cuándo es de ti y que hagamos las cosas conforme a tu voluntad preceptiva, no decretiva. Y en este sentido me refiero a que las hagamos conscientemente bien, no que nuestro mal nos lleve a un bien tuyo. Es decir, que tú permites todo lo bueno, pero también lo malo, pero todo es para un bien. Entonces, que hagamos conscientemente lo bueno. Te pedimos y te pido también por todas las necesidades de las personas que nos miran, la salud, por la parte laboral y económica, por la paz y la tranquilidad, por la familia, los niños y los adultos. Ayúdales a todas las personas en todas sus necesidades, que nada les falte, pero primeramente que busquen el reino de Dios y su justicia, o sea, tu reino y tu justicia, para que seas una realidad y no falte nada. Te damos muchas gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias por estar aquí
y si Dios quiere seguimos la próxima semana compartiendo su palabra. Hasta luego.